Antes de empezar con el video, por favor, suscríbanse a mi canal. Muchas gracias. La primera vez que entendí que Elías no me estaba apartando por falta de amor sino por miedo, ya era demasiado tarde. Para entonces yo ya me había ido de su casa, ya había devuelto la llave del ascensor privado. Ya había llorado tanto que el cuerpo empezó a quedarse sin maneras elegantes de romperse. Pero si cierro los ojos incluso ahora, todavía puedo volver a esa noche con una precisión insoportable. La lluvia golpeaba los ventanales del piso 49. La ciudad parecía un animal brillante y frío debajo de nosotros. El penthouse entero olía a café abandonado, papeles de oficina y al aroma alfa de Elías Armand, pino oscuro, humo limpio, cuero seco después de la tormenta. Siempre me había parecido el olor más seguro del mundo. Aquella noche, sin embargo, todo estaba mal. Su aroma no me llamaba, me cortaba. No porque hubiera dejado de quererme, sino porque estaba haciendo un esfuerzo brutal por contenerlo, por empujarlo lejos de mí, por volverlo una pared en vez de un refugio. Yo estaba de pie junto a la isla de la cocina con la taza intacta entre las manos. Él, a 3 metros de distancia, fingía leer un informe que no había pasado de la misma página en 20 minutos. Dímelo de una vez, solté al final, con la voz demasiado rota para sonar digno. ¿Qué hice? Elías levantó la vista despacio. Ese fue el problema siempre. Nunca reaccionaba rápido. Siempre parecía medirse antes de hablar, como si cada palabra tuviera que pasar primero por un comité invisible formado por su orgullo, su apellido y su miedo. No hiciste nada, Gael. Lo odié por usar ese tono. El tono sereno, el tono razonable, el tono de alfa poderoso que pretende que no se está desmoronando nada importante mientras el mundo personal de otro se incendia frente a él. Entonces deja de mirarme como si ya fueras a perderme. Su mandíbula se tensó. No hagas esto más difícil. Me reí. Una risa breve, vacía, casi enferma. ¿Difícil? Elías, llevas 3 semanas apartándote de mí en la cama. 2 semanas saliendo antes de que amanezca. 4 días ignorando mis mensajes mientras el vínculo me raspa la piel por dentro como si estuviera enfermo. Y todavía tienes el valor de llamarlo difícil, como si esto fuera una agenda mal ajustada. Dio un paso. Luego se detuvo. Lo vi luchar contra el impulso de acercarse. Eso me destrozó todavía más que si se hubiera quedado inmóvil. Solo necesito tiempo, dijo al fin. La frase me partió en dos. Porque era la misma mentira elegante que usan los hombres que aman de verdad, pero no lo suficiente como para enfrentarse al mundo a tiempo. No, susurré. Lo que necesitas es valor. Su mirada se clavó en mí. Había rabia en ella, no contra mí, contra sí mismo. No entiendes la magnitud de esto. Pues explícala. Silencio. Largo. Pesado. Con el lazo de pareja tirando entre ambos como una cuerda demasiado tensada. Yo era su omega destinado. No en el sentido poético barato. En el sentido brutalmente biológico, feroz, antiguo. Lo supimos la primera vez que coincidimos a solas en la bodega olfativa del edificio Armand. Yo revisaba filtros hormonales. Él venía de una junta del consejo. Me rozó la muñeca por accidente al intentar tomar un archivo y el mundo cambió de temperatura. Mi aroma respondió primero, el suyo después, y lo siguiente que supe fue que el hombre más controlado de toda la maldita ciudad estaba arrodillado frente a mí, con la respiración rota y la mirada clavada en mi garganta como si acabara de encontrar el único punto verdaderamente vivo en un universo hecho de hierro. ¿Qué eres? Susurró aquella vez, no como insulto, sino como hombre al borde del vértigo. Lo mismo podría preguntarte. Después vino el beso, la mordida, la marca no completa, pero suficiente. El principio de un vínculo destinado a crecer aunque nosotros intentáramos fingir que podíamos manejarlo como adultos funcionales. No pudimos. Nadie maneja eso. Un lazo así no se piensa. Se sobrevive. Y ahora, meses después, yo estaba de pie frente al alfa que juró que jamás me dejaría sentirme solo dentro de su mundo, viéndola apartarse como si de pronto amarme hubiera vuelto un riesgo demasiado caro. Voy a irme esta noche, dije cuando entendí que no hablaría. La taza temblaba en mis manos. Él cerró los ojos un segundo. Solo uno. Pero vi el golpe. No hagas eso. ¿Qué? ¿La única cosa que parece real ahora mismo? Gael. No. No me llames así si lo único que vas a darme es distancia con buen vocabulario. Su respiración cambió. Más profunda. Más inestable. Lo conocía demasiado bien como para no entender lo que significaba. Su alfa estaba peleando por salir y arrastrarme contra su pecho. Pero Elías ganó la batalla. Y eso fue lo peor. Porque cuando un hombre te hiere por falta de amor, puedes odiarlo. Cuando te hiere amándote demasiado y aún así eligiendo el miedo, lo único que queda es un cansancio que sabe a funeral. Si me voy, dije, esta vez más bajo,
No va a ser porque dejé de quererte. Va a ser porque estoy cansado de que me quieras como si siempre hubiera algo más importante que yo al otro lado de la puerta. Él no me detuvo. No de verdad. Y esa fue la noche en que pensé que nuestro vínculo empezaba a morir. No sabía entonces que no era él quien estaba matándolo. Era su familia. Hay una forma de crueldad mucho más refinada que el desprecio abierto. La aprendí con los Armand. Porque la familia de Elías no me gritaba, no me insultaba, no me prohibía la entrada al edificio como si fuera un escándalo plebeyo. No. Hacían algo mucho peor. Me evaluaban. Como se evalúa una adquisición dudosa, una inversión emocional inconveniente, un elemento biológicamente útil pero socialmente inaceptable. Yo venía de una familia pequeña del Distrito Sur. Mi madre era maestra beta. Mi padre, omega viudo de un primer vínculo desgraciado que nunca volvió a creer demasiado en los cuentos de parejas destinadas. Crecí con amor, sí, pero no con apellidos que abrieran puertas de mármol. Los Armand, en cambio, eran otra cosa. Viejo dinero, viejo poder. Vieja forma de entender a los alfes como conductores naturales del orden y a los omegas como alianzas, incubadoras o adornos, dependiendo de cuánta utilidad pudiera extraerse de ellos. A mí me conocieron en una gala de beneficencia. Elías insistió en llevarme como invitado de su ala técnica, todavía sin nombrarme nada delante de ellos, porque según dijo aún no era el momento. Debía haber entendido la trampa desde ahí. Su madre, Elena Armand, me recibió con una sonrisa perfecta y un apretón de dedos que no llegó a ser calidez. Así que tú eres Gael Ortega. No, mucho gusto. No, encantada. Solo eso. Como si ya hubiera leído un expediente completo sobre mí antes de verme entrar. Un placer, señora Armand. Sus ojos claros me recorrieron de arriba a abajo con una eficacia clínica. No miró mi traje, miró mi postura, mi reacción al olor del salón, cuánto tardaba mi mirada en volver a Elías por puro instinto. Lo supo enseguida. Las madres alfa de su tipo siempre lo saben. No necesitó oler el vínculo completo. Bastaba la tensión entre nosotros, el modo en que los aromas se acomodaban cuando compartíamos espacio. Mi hijo siempre ha tenido debilidad por las personas brillantes, dijo, sonriendo hacia una pareja de consejeros que pasaba junto a nosotros. A veces confunde admiración con necesidad. Aquella frase estaba hecha para parecer inocente. Pero yo la entendí. Y también entendí que Elena la había formulado delante de testigos precisamente para que no pudiera devolverle el filo. Elías no oyó la mitad. Estaba distraído siendo presentado a alguien de infraestructura energética, y yo todavía era lo bastante idiota como para creer que protegerlo de la tensión familiar era un acto de amor razonable. Después vino su hermano mayor, Mauricio, beta funcional con sonrisa de abogado y alma de auditor. Me dijeron que eres muy bueno con los análisis olfativos, comentó, agitando el vaso con una cortesía casi amable. Qué curioso. ¿Curioso? Sí. Mi hermano siempre se ha resistido a las cosas que no puede racionalizar. Y, sin embargo, contigo parece menos racional. Ahí estaba otra vez. No una acusación, una clasificación. Como si yo no fuera una persona, sino una anomalía del sistema. Pero quien más me perturbó aquella noche fue su abuelo, Octavio Armand, patriarca todavía lo bastante vivo como para contaminar generaciones enteras con sus ideas. Me miró desde su sillón lateral en la sala principal y dijo, con la voz de los hombres acostumbrados a jamás ser contradichos. Los vínculos fuertes son útiles en lo privado, pero peligrosos en lo dinástico. No respondió a nada que yo hubiera dicho. Lo soltó mientras observaba a Elías a distancia. Como si hablara del clima. Yo me quedé quieto. Elías apareció justo entonces, apoyó una mano firme en mi espalda baja y preguntó si todo estaba bien. Yo asentí. Claro que asentí. Aquel fue mi primer gran error. Creer que podía resistir la hostilidad refinada de su familia solo porque en privado él me amaba como un hombre hambriento de descanso. No comprendí a tiempo lo que ellos sí. Que no querían destruir nuestro vínculo porque dudaran de su intensidad. Querían destruirlo precisamente porque sabían lo irreversible que era. Todo empeoró cuando Octavio sufrió el derrame. No porque me importara especialmente el viejo, sino porque su caída reordenó la línea de poder dentro de la familia Armand y convirtió a Elías, de un día para otro, en el heredero operativo total de una maquinaria que ya venía empujándolo hacia una versión más fría de sí mismo. Recuerdo el hospital, los pasillos blancos, Elena hablando por 3 teléfonos distintos a la vez, Mauricio revisando documentos de sucesión incluso antes de que su abuelo saliera de la primera cirugía. Y recuerdo a Elías encontrándome en la cafetería del 4º piso, con la camisa abierta en el cuello, ojeras de 40 horas sin dormir y el aroma alfa tan contenido que casi cortaba el aire. Se sentó frente a mí y apoyó los codos en la mesa como un hombre a punto de desplomarse. No tenía que arrastrarte a esto, dijo. Yo le pasé mi café sin responder.
Lo bebió sin preguntar si era mío. Eso me enterneció en aquel momento. Debería haberme servido como presagio. No me arrastraste, dije. Vine porque tú estabas aquí. Elías levantó la vista. En sus ojos había un cansancio brutal. Y también algo peor, distancia anticipada. No sé cuánto de mí voy a poder conservar si esto cambia como todos esperan. Debí haber escuchado con más cuidado esa frase. En lugar de eso, me levanté, rodeé la mesa y me senté a su lado. Tomé su mano bajo la superficie de acero frío y se la apreté fuerte. Entonces deja que yo te recuerde quién eras antes del apellido. Elías soltó una exhalación corta que casi fue risa y casi fue dolor. Eso suena como una promesa demasiado grande para una madrugada de hospital. Tú marca lo grande. Yo veo si puedo con ello. Giró el rostro hacia mí. Dios. Incluso destrozado, incluso rodeado por la enfermedad de su familia, el hombre seguía mirándome como si mi cara fuera la única parte decente del paisaje. Me besó allí mismo. A espaldas del ala de neurocirugía, escondidos a medias entre la máquina de café y un ventanal empañado por la lluvia. Fue un beso breve, contenido, desesperado. Y fue el último momento realmente simple que tuvimos. Porque Octavio sobrevivió. Y al hacerlo, dejó una orden clara aunque no pudiera sostener el poder por mucho tiempo. Elías debía asumir las riendas completas del apellido, debía fortalecer alianzas, debía corregir vulnerabilidades privadas, debía, según palabras de Elena, evitar que la sangre emocional gobierne la sangre empresarial. Después de eso, mi alfa empezó a desaparecer a plena vista. Seguía yendo a la oficina, seguía convocando reuniones, seguía llamándome cuando necesitaba una opinión técnica. Pero había una capa nueva sobre él. Una armadura. Dormía menos, comía peor, respondía más tarde. Me abrazaba como si ya estuviera pidiéndome disculpas por adelantado. Y un mes después, la primera vez que intenté pasar la noche completa en su penthouse tras una junta agotadora, él me apartó suavemente cuando fui a meterme en su cama. No con rechazo físico. Peor. Con cuidado. Hoy no, murmuró. Me quedé quieto a mitad del movimiento. ¿Por qué? Se sentó en el borde del colchón, sin mirarme. No quiero que esto sea lo único que todavía sabemos hacer bien. La frase no parecía cruel a primera vista. Pero yo escuché lo que había debajo. No quiero que el deseo nos tape algo que ya se está rompiendo. Me fui al sofá esa noche. A la mañana siguiente se había ido antes del amanecer. Y su lado de la cama olía a insomnio y culpa. No fue Elena quien cometió el error. Las mujeres como Elena nunca dejan huellas directas. Fue su hermana menor, Leonor Armand, viuda amargada de un viejo acuerdo de manada y bebedora funcional de vinos demasiado caros para su propio bien. La encontré por casualidad en la terraza sur de una recepción corporativa. Yo estaba huyendo del salón principal porque mi paciencia con las sonrisas de clase alta ya había muerto 2 copas atrás. Leonor salió detrás con un cigarrillo electrónico y la cara de quien quiere compañía solo para despreciarla un poco. Si yo fuera tú, dijo sin saludar, empezaría a odiar a esa familia antes de que sea demasiado tarde. La miré de perfil. Su maquillaje impecable no alcanzaba a esconderle la tristeza vieja en los ojos. ¿Eso es un consejo o una amenaza? Soltó una carcajada corta. Las dos cosas. No me moví. Tampoco tenía a dónde ir. La terraza olía a lluvia seca, flores urbanas y al resentimiento elegante de los Armand. Leonor aspiró del dispositivo y me observó de reojo. Elena cree que todavía puede cortar el vínculo si actúa antes de que se vuelva institucionalmente insoportable. Sentí el pulso martillándome la garganta. No sé de qué habla. Claro que sí, niño. No insultes mi inteligencia además de mi paciencia. Dio otro sorbo. Ella cree que si aísla a Elías lo suficiente, si lo llena de responsabilidades, si convierte cada espacio compartido contigo en un campo minado, terminará asociándote con caos en lugar de refugio. La vieja técnica. Funciona mejor de lo que parece en alfes educados para obedecer a su linaje incluso cuando creen estar rebelándose. La miré en silencio. El aire se me estaba volviendo hielo. ¿Por qué me diría esto? Leonor sonrió apenas. Una sonrisa cansada. Rota. Casi compasiva. Porque una vez me hicieron lo mismo. Eso me dejó quieto. Yo también fui el amor inconveniente de alguien Armand, continuó. Solo que en mi caso no me apartaron a mí. Lo rompieron a él hasta que aprendió a alejarse solo. El trabajo fino siempre es así. Nunca dicen déjalo. Le ponen peso encima. Deuda. Culpa. Honor. Hasta que el hombre empieza a creer que proteger al Omega significa convertirlo en lo primero que sacrifica. No supe qué responder. Porque todo lo que decía encajaba demasiado.
Las llamadas constantes de Elena, los desayunos familiares convertidos en auditoría, el modo en que Mauricio parecía aparecer cada vez que Elías y yo compartíamos espacio demasiado libre, la súbita invasión de responsabilidades imposibles. Él me ama, dije al final, y sonó menos seguro de lo que quería. Leonor me miró con una tristeza afilada. Por eso tienen tanta prisa. Volvió a entrar al salón sin despedirse. Yo me quedé en la terraza con el corazón latiendo como una herida viva. Y por primera vez, la idea de que Elías no me estaba apartando porque dejara de quererme sino porque le estaban moldeando para hacerlo, me pareció más terrible que el abandono simple. Porque si era verdad, entonces yo no estaba perdiendo a un hombre infiel o tibio. Estaba viendo cómo su propia familia lo arrancaba de sí mismo. Trabajo en análisis. Mi error más recurrente siempre ha sido creer que, si junto suficientes datos, el dolor va a organizarse solo. Así que empecé a observar. No con dramatismo, con método. Tomé nota de las fechas en que Elías se volvía más distante. De qué reuniones familiares precedían sus peores silencios. De qué cambios en agenda aparecían justo después de que pasáramos una noche algo más cercana. De qué nombres repetían sus asistentes cuando él salía de su oficina con la mirada cerrada y el cuerpo entero oliendo a rabia contenida. El patrón era claro. Elena Mauricio, el comité de sucesión, la consultora genética de la familia Y, curiosamente, un despacho legal que no trabajaba con temas empresariales sino con contratos de vínculo y custodias dinásticas. Eso me encendió todas las alarmas. Una noche, después de que Elías cancelara nuestra cena por tercera vez en 2 semanas con un simple "no puedo hoy", me quedé en la oficina más tarde de lo debido. No fue elegante, no fue moral, tampoco me arrepiento. Usé credenciales que no debía tener, recorrí rutas internas que conocía mejor que media compañía y terminé en el archivo restringido del ala privada familiar, donde jamás habría podido entrar como pareja, pero sí como técnico si nadie hacía demasiadas preguntas. La carpeta no llevaba mi nombre. Llevaba uno mucho peor. Plan de contingencia afectiva /EA. Elías Armand. Abrí. Y encontré mi propio infierno redactado en lenguaje jurídico. Evaluación de riesgo por vínculo omega no estratégico, impacto potencial sobre línea sucesoria, medidas recomendadas de distanciamiento gradual. Reasignación intensiva de responsabilidades, control de accesos privados compartidos, intervenciones de liderazgo materno Y, lo más asqueroso de todo, una nota de Elena firmada a mano. El sujeto omega no debe ser atacado frontalmente. Elías reaccionaría con mayor fijación. Es imprescindible lograr que la desvinculación parezca iniciativa de su propio criterio. Me quedé mirando la frase sin respirar. Lo habían planificado. Con calma, con método, con una crueldad doméstica y sofisticada que solo se aprende cuando una familia lleva generaciones creyendo que el amor de sus hijos también es patrimonio administrable. Seguí leyendo aunque cada línea dolía más. Recomendaban reducir espacios de intimidad, asociarme a distracciones, agotamiento y conflicto. Aumentar la presencia de mujeres omega adecuadas en reuniones de linaje para recordar la alternativa socialmente ventajosas. Inducirlo a creer que mantenerme cerca era exponerme a guerra familiar, mediática y sucesoria. En otras palabras, no querían que me odiara, querían que me amara tanto que se convenciera de dejarme por mi bien. Y entonces entendí cada silencio. Cada pausa, cada necesito tiempo, cada no es buen momento, cada noche en que Elías parecía a punto de pedirme que no me fuera, y elegía callar. No porque fuera débil solamente. Porque lo estaban empujando justo hacia la versión de sí mismo que más me dañaría mientras él todavía pudiera llamarlo sacrificio. No sé cuánto tiempo estuve mirando la pantalla. Lo suficiente para que no oyera abrirse la puerta detrás de mí. Sabía que terminarías encontrándolo. La voz de Elena Armand siempre había sido serena. Esa noche sonó satisfecha. No me giré enseguida. No quería que me viera temblar. ¿Le parece inteligente dejar pruebas de su propia monstruosidad en un archivo corporativo? Me parece útil dejar que algunas personas entiendan a tiempo donde no serán bienvenidas jamás. Volté entonces. Elena estaba impecable. Abrigo crema. Perlas pequeñas. La clase de mujer capaz de ordenar una ejecución emocional sin elevar nunca el tono. ¿Él sabe? Pregunté. Su sonrisa fue mínima. Mi hijo sabe que el deber siempre reclama primero a los hombres de nuestra familia. Eso no responde nada. Responde suficiente. Me acerqué un paso. La rabia me estaba temblando en los dientes. Lo está rompiendo usted misma. No. Solo estoy acelerando una verdad inevitable. Tú eres un lujo afectivo. Elías necesita estabilidad histórica. Yo soy su pareja destinada. Elena inclinó apenas la cabeza. Justamente por eso eres peligroso. Aquella frase la voy a recordar toda la vida. Porque ahí estaba todo. El vínculo no la hacía detenerse, la volvía más cruel. ¿Y si él decide elegirme igual?
Su expresión cambió muy poco. Pero cambió. Entonces descubrirá cuánto puede costarle la desobediencia a quienes cree amar. La entendí. No era una amenaza a mí. Era a él. Y, como toda gran manipuladora, Elena había elegido el blanco correcto, el punto exacto donde el amor de Elías se convertía en su mayor vulnerabilidad. Esa noche salí del edificio con la carpeta copiada, el alma hecha escombros y una certeza que ojalá nunca hubiera tenido. Mi Alfa no me estaba dejando porque yo no fuera suficiente. Me estaba dejando porque su familia conocía demasiado bien la forma específica en que él se sacrificaría si pensaba que así me mantenía a salvo. Podría haber huido. De verdad. Podría haber usado la carpeta como prueba para odiarlo, bloquearlo, cortar el vínculo con terapia, supresores y distancia, y dejar que los Armand ganaran llevándose a casa la versión vacía y obediente de su heredero. No lo hice. Porque el amor también vuelve imbécil al coraje. Lo cité en el único sitio que todavía sentía nuestro antes de todo aquello, la bodega olfativa del edificio Armand, donde lo nuestro comenzó. Era tarde. El piso estaba vacío. Los sensores auxiliares apagados. Las luces bajas hacían que las estanterías de filtros parecieran hileras de testigos en silencio. Elías llegó 4 minutos después de mi mensaje. Sin escolta, sin abrigo, con la cara de quien ya venía preparado para recibir un golpe. ¿Qué pasa? No respondí. Solo le lancé la tableta con la carpeta abierta. La atrapó por reflejo. Le bastó una línea para palidecer. Leyó en silencio. No una vez. 3. Su respiración empezó a cambiar a mitad del documento. Más profunda. Más irregular. Más alfa que ejecutivo. Lo vi llegar a la última nota de Elena, y su mano se cerró con tanta fuerza sobre la tableta que pensé que la partiría allí mismo. ¿Desde cuándo? Preguntó, sin levantar la vista. ¿Importa? Sí. Desde hace 3 noches. Yo no lo sabía. Pero lo intuía. Y la diferencia entre tú y yo, Elías, es que cuando yo intuía algo podrido, lo investigaba. Tú te limitabas a dejar que te tragara. Eso lo hizo alzar la cabeza. Había una violencia quieta en su mirada que nunca antes había dirigido ni hacia mí ni hacia sí mismo con tanta claridad. No sabía esto. No. Pero sí sabías que te estaban doblando. No de esta manera. Me reí. Sin alegría. Solo cansancio. ¿Y eso te absuelve? No. Aquella respuesta inmediata me golpeó más de lo esperado. Di un paso hacia él. Tu madre diseñó nuestra separación como si fuera una fusión empresarial. Tu hermano te convirtió en agenda andante para que jamás tuvieras espacio de pensar por ti mismo. Tu abuelo te metió la palabra de ver en la médula desde que aprendiste a respirar. Y tú hiciste exactamente lo que necesitaban. La culpa en su cara era brutal. Pero yo no había terminado. ¿Sabes qué fue lo más humillante? No que me dejaras, sino que intentaras hacerlo pasar por protección. Como si no tuviera derecho ni siquiera a que me dijeran la verdad del peligro. Elías apoyó la tableta en una mesa lateral con una lentitud extraña. Casi ceremoniosa. Después vino hacia mí. No rápido. No como dueño. Como hombre que sabe que cualquier paso en falso puede destruir lo poco que aún respira. Te amé todo este tiempo, dijo, y su voz salió rota de una forma casi obscena. Incluso cuando estaba apartándote. Incluso cuando cada parte de mí quería agarrarte y no dejarte salir de mi casa, de mi cama, de mi vida. Pensé que si ellos te veían menos cerca, si yo parecía menos perdido contigo, dejarían de apuntarte como debilidad. Sentí lágrimas subiéndome antes de que pudiera impedirlo. Pues funcionó fatal. Eso le arrancó una exhalación triste, casi una risa muerta. Sí. Me hiciste exactamente lo que ellos querían. Sí. Me dejaste solo. Sus ojos se cerraron un segundo. Sí. Cada admisión era una cuchilla limpia. Sin defensa. Sin excusa. Y eso me obligaba a mirar el daño sin distracciones. ¿Qué quieres que haga con esto? Pregunté al fin, señalando la tableta, la carpeta, los meses rotos entre nosotros. ¿Que te abrace porque ahora por fin descubriste que te estaban usando como perro obediente? Su mandíbula se tensó. Quiero que me odies si hace falta. Pero no quiero que sigas creyendo que dejé de elegirte. Lo miré fijo. Entonces demuéstralo donde importa. No hizo falta explicarle a qué me refería. Su familia, el consejo, el apellido. Todo lo que hasta entonces siempre había sido demasiado complejo como para enfrentarlo a tiempo. Elías tragó saliva. No por miedo a mí. Por la magnitud de lo que acababa de asumir. Si hago esto, dijo lentamente, no habrá vuelta atrás con ellos. Curioso. Llevamos meses sin vuelta atrás contigo y conmigo. Silencio. La bodega olfativa entera parecía contener el aire. Luego él hizo algo que no esperaba. Se arrodilló.
No de manera grandiosa. No teatral. No como un gesto de novela. Se arrodilló porque el peso de todo aquello pareció doblarle las piernas. Me quedé inmóvil. No sé cómo pedirte esto sin sonar miserable, murmuró. Pero dame una sola oportunidad de hacerlo bien en voz alta. No en esta habitación. No detrás de puertas. Donde ellos tengan que escuchar lo que yo ya no voy a seguir negando. Lo observé largamente. El hombre que amaba, el heredero roto, el alfa que me apartó creyendo protegerme. El imbécil perfecto moldeado por una familia experta en convertir amor en herramienta de control. Y entendí algo que no me dio alivio, pero sí dirección. Yo ya no quería que me escogiera en privado. Quería ver si era capaz de dejar de pertenecerles. A la mañana siguiente, Elena me llamó. No a través de asistentes, ni de secretarias, ni del lenguaje impersonal de los ricos cuando quieren fingir distancia. Me llamó ella misma. Quiero verte, dijo apenas contesté. Yo no. No es una invitación. Sonreí sin humor. Qué raro. Justo ese tipo de frases son las que hacen que la gente deje de respetar a las matriarcas sofisticadas. Hubo una pausa. Café Laurier. 1 hora. Colgó antes de que pudiera negarme. Fui de todos modos. No por obediencia. Porque había algo dentro de mí que ya no quería seguir imaginando hasta dónde llegaba su control. Necesitaba verlo desnudo. Elena estaba sentada junto al ventanal, impecable como siempre, con un juego de tazas de porcelana carísima entre las manos y la expresión de quien ya ha calculado el precio emocional de todos en la sala. No me ofreció sentarme. Me senté igual. Te dije que no eras un muchacho tonto, comentó, sin rodeos. Encontrar esa carpeta confirma mi impresión. Felicitaciones. Siempre quise que mi inteligencia le resultara útil a una mujer que merece cadena perpetua afectiva. Eso casi le arranca una sonrisa. Casi. Elías te vio anoche. No era pregunta. Sí. Elena apoyó la taza. Entonces vendrá el espectáculo. ¿Espectáculo? Qué forma tan adorable de llamar a que su hijo por fin haya decidido no dejarse castrar emocionalmente por su árbol genealógico. Sus ojos claros se afilaron. Ten cuidado, Gael. Que mi hijo te ame no te vuelve invulnerable. No. Ya comprobé que al contrario. Se inclinó apenas hacia mí. Voy a ahorrarte el dramatismo. Si él rompe públicamente con la estructura familiar ahora, la empresa se partirá. El consejo forzará una revisión de sucesión. Mauricio entrará como opción de equilibrio. Habrá litigios, exposición, prensa, disputas por patrimonio y cuestionamientos sobre cualquier cachorro que nazca de esa unión en términos de línea hereditaria. La miré en silencio. Ahí estaba. La verdadera raíz. No solo el clasismo, no solo el control, la herencia. Así que por fin admite que el problema nunca fui yo, dije. Era lo irreversible del vínculo. Elena no lo negó. Te ofrezco una solución civilizada. Sacó un sobre del bolso y lo dejó sobre la mesa. Ni siquiera lo toqué. Si eso es dinero, espero que al menos me esté ofendiendo con una cifra ridículamente alta. Es una reubicación completa. Vivienda, seguridad, fondo vitalicio, protección legal y cláusulas de silencio mutuo. Podrías irte hoy. Le ahorrarías a Elías una guerra que no entiende y a ti mismo un futuro de violencia innecesaria. Me quedé quieto varios segundos. No por tentación. Por la magnitud del desprecio. ¿Sabe qué es lo más triste? Pregunté al final. ¿Que usted realmente cree que esto puede funcionar? Que todo el mundo tiene precio si el envoltorio es fino. Elena no pestañeó. Todo el mundo tiene un umbral. Me reí. Esta vez sí de verdad. Y me incliné hacia ella lo suficiente para que mi voz saliera limpia y mortal. Entonces anote el mío. Ver a su hijo despertar me costó demasiado como para venderle ahora la vista de regreso. Tomé el sobre, lo abrí, miré por encima la cifra obscena y se lo devolví cerrándolo contra su plato de porcelana. Quédese con su miseria vestida de herencia. Me levanté. Ella habló antes de que pudiera irme. Si sigues adelante, te convertirán en el culpable de la caída de esta familia. Me giré despacio. No, señora Armand. La caída empezó el día en que confundieron amor con territorio. Y me fui. Lo que no esperaba era encontrar a Elías afuera. De pie junto al coche. Había escuchado suficiente. Lo vi en su cara. No dijo nada hasta que me acerqué. Solo abrió la puerta para que entrara, cerró con demasiada calma y esperó a que el chofer iniciara la marcha. Cuando estuvimos solos detrás del cristal polarizado, apoyó una mano sobre sus ojos y exhaló como un hombre agotado de una manera nueva. Escuché desde reubicación completa. Espero que te enorgullezca la creatividad de tu linaje. Bajó la mano y me miró. Había algo irreversible allí. Algo que ya no olía a culpa.
Olía a decisión. No van a volver a hablarte así. Elías. No. Esta vez déjame terminar. Tomó aire. Me pasé meses creyendo que podía compensarte el dolor en silencio. Que si te alejaba, al menos podría evitarte la guerra visible. Lo que hice fue entregarte igual, pero sin siquiera quedarme a pelear contigo dentro. No pienso repetirlo. Lo sostuve la mirada. ¿Entonces? Su voz bajó. Entonces hoy termina esto. No pregunté qué significaba esto. Lo supe. Y, por primera vez en demasiado tiempo, sentí el vínculo entre nosotros tensarse no como herida, sino como una puerta a punto de abrirse. El consejo se reunió esa misma tarde. No una junta normal. No un almuerzo estratégico, una convocatoria total de sucesión, patrimonio y continuidad operativa. En otras palabras, la sala donde los Armand tomaban decisiones creyéndose dueños incluso de las emociones que no comprendían. Yo no iba a entrar. No oficialmente. Pero Elías me pidió que estuviera. No detrás de una puerta, dijo cuando me llevó hasta el piso 48. No escondido. No otra vez. Quiero que estés donde yo pueda verte. Aquello me dejó sin respuesta. Así que me quedé en la antesala acristalada contigua al salón principal, desde donde podía ver a través de los paneles inteligentes cuando la privacidad interna bajaba de opacidad. Elena estaba impecable, Mauricio, helado Octavio, llevado en silla motorizada con el orgullo geriátrico intacto. 5 consejeros externos, 2 asesores legales, un notario. Parecía un juicio. Quizá lo era. Elías entró último. Traje oscuro. Sin corbata. Ojeras de guerra. La clase de presencia alfa que no necesita alzar la voz para cambiar la presión de una habitación. Y, sin embargo, cuando sus ojos me buscaron a través del cristal antes de sentarse, vi algo que nadie más en aquella sala iba a entender nunca. No estaba allí por la empresa. Estaba allí por nosotros. La sesión empezó con los términos habituales. Continuidad. Imagen. Riesgos. Consolidación de la línea directiva tras la recaída de Octavio. Yo observaba desde fuera con el cuerpo entero en tensión. Elena tomó la palabra primero. Hay temas personales que deben resolverse antes de exponer a la compañía a decisiones precipitadas. Elías no reaccionó. Mi hijo, continuó, atraviesa una etapa de vínculo emocional improductivo que, si no se maneja con frialdad, podría comprometer la percepción pública y la estabilidad sucesoria. Escuché mi propio pulso. Mauricio apoyó enseguida. Proponemos un protocolo transitorio de blindaje. Reducción de exposición, mediación familiar, evaluación de la relación y, en caso necesario, diferimiento de cualquier reconocimiento formal. Elías seguía quieto. Demasiado quieto. Octavio habló entonces, con la voz cascada pero todavía venenosa. Los Armand no se han sostenido generaciones enteras para acabar gobernados por el capricho hormonal de un omega sin valor de alianza. Esa frase me heló. No porque no la esperara. Porque la vi atravesar a Elías en directo. Lo vi alzar la cabeza. Lo vi mirar a su abuelo como quizá no lo había mirado nunca en toda su vida. Y entonces habló. Si vuelves a nombrarlo así, dijo con una calma aterradora, haré que te saquen de esta sala y la sesión continuará sin ti. Nadie respiró. Elena reaccionó primero. Elías, no conviertas esto en. Ya lo convirtieron ustedes en esto. La interrumpió, sin apartar los ojos del viejo. Lo planificaron. Lo administraron. Lo llamaron deber. Y durante meses yo fui lo bastante imbécil como para ayudarles a herir a la única persona frente a la que no tenía que convertirme en una extensión de este apellido. Mi garganta se cerró. Dios. Había esperado que hablara. No así. Elena mantuvo la compostura a duras penas. Nadie te obligó a nada. Tú sabías lo que implica liderar esta familia. Elías soltó una risa baja. Vacía. ¿Liderarla? Lo que ustedes llaman liderazgo es una forma elegante de cobardía hereditaria. Tomar lo que temen perder y ahogarlo en estructura hasta que parezca elección propia. Mauricio intervino con voz cortante. Estás emocionalmente comprometido, Elías. Eso precisamente confirma que no puedes decidir con lucidez ahora mismo. Elías giró hacia él. Estoy más lúcido que en toda mi vida. Por fin entendí que ustedes no estaban intentando protegerme de un mal vínculo. Estaban intentando protegerse de la única relación que no podían negociar como activo. Sacó una carpeta. No la mía. Otra. Más gruesa. La dejó sobre la mesa. Aquí están las pruebas del plan de contingencia afectiva diseñado por Elena Armand, autorizado por Mauricio Armand y tolerado por esta casa para inducirme a romper con mi pareja destinada bajo la ilusión de voluntad propia. También hay registros financieros de la oferta de reubicación y compra de silencio presentada esta mañana. Elena palideció por primera vez.
¿Cómo te atreves? ¿A qué? ¿A avergonzarlos con sus propios métodos? Bastante tarde llego. Los consejeros empezaron a moverse. Un notario pidió orden. Octavio golpeó el brazo de la silla. Y Elías, por fin, se levantó. Nunca lo había visto tan alfa. No en el sentido salvaje. En el sentido terrible de alguien que deja de pedir permiso para ser entero. Voy a decir esto una sola vez, dijo, mirando a todos. Gael Ortega es mi pareja destinada. No mi debilidad. No un error. No una distracción temporal. Y cualquier intento futuro de aislarlo, comprarlo, desacreditarlo o convertirlo en variable de sucesión será considerado agresión directa contra mí. Silencio absoluto. Yo estaba temblando detrás del cristal. No de miedo. De la clase de alivio que llega tan tarde que duele más que la herida inicial. Elena se puso de pie. Si sigues por este camino, perderás esta familia. Elías la miró como se mira un edificio incendiado desde dentro. No. Lo que voy a perder es la costumbre de llamarlos hogar. Y ahí entendí por qué me enamoré de él desde el principio. No por el poder. No por el olor. No por la marca. Porque debajo de todas las capas de obediencia, miedo y apellido, siempre había existido en Elías una capacidad feroz de volverse insoportablemente honesto justo cuando ya no soportaba vivir dividido. La gente cree que una confesión pública arregla la historia. No. La complica. Después de la sesión del consejo vino la caída práctica. Titulares internos, filtraciones, revisiones patrimoniales, aliados de Mauricio intentando posicionarlo como heredero más estable, Elena moviendo contactos para bloquear decisiones de Elías y una campaña pasivo-agresiva en círculos empresariales insinuando que yo había distraído al futuro líder de Armand Kensale Datid en un momento crítico. En resumen, guerra de clase alta con vocabulario caro. Yo regresé a mi apartamento esa noche convencido de que, aunque Elías había hecho por fin lo correcto, lo que venía después podía destrozarnos de otras maneras. Él apareció 2 horas más tarde. Sin anunciarse. Sin escolta. Con la cara de quien había demolido toda su estructura familiar y solo entonces recordaba que todavía tenía que llegar hasta mí como hombre, no como heredero caído. Le abrí. Nos miramos unos segundos en silencio. La ciudad sonaba lejos detrás de las ventanas. ¿Puedo pasar? Preguntó. Eso me descolocó. Antes nunca preguntaba. Entraba. Me abrazaba. Me arrastraba contra su pecho como si fuera lo más natural del mundo entre nosotros. Ahora esperaba permiso. Asentí. Entró despacio. Miró alrededor como si mi apartamento de siempre se hubiera vuelto territorio sagrado después de tantos meses sin pisarlo. Yo crucé los brazos, no por dureza real sino para sostenerme el cuerpo. Él se giró hacia mí. No voy a decirte que ya está arreglado. Menos mal. Te habría echado enseguida. Una sombra mínima de cansancio casi le tocó la boca. Luego desapareció. Van a atacar, dijo. A mí, a la empresa, y probablemente a ti si creen que pueden fracturar lo que queda de mi legitimidad usando nuestra relación. Lo sé. Quiero sacarte de la línea directa de fuego. Casi me reí. Si vuelves a hablarme como si yo fuera un cuadro que se cuelga fuera del incendio, te juro que te saco yo a golpes. Eso sí le arrancó una exhalación que por fin sonó a algo vivo. Justo castigo. Nos quedamos callados un segundo. Luego él dio un paso. No más. No sé hacer esto bien todavía, admitió. Toda mi vida me enseñaron que amar algo es volverlo intocable a base de distancia, control y estrategia. Contigo aprendí tarde que eso no funciona. Que a veces proteger significa exponerse a la misma herida y quedarse. La frase me dolió por lo precisa. Llegaste tarde a aprenderlo. Sí. No se defendió. Nunca más volvió a hacerlo del todo desde aquella sala. Me acerqué también. El vínculo entre nosotros ya no raspaba, dolía, sí, pero como tejido recuperando circulación después de haber estado demasiado tiempo dormido. No sé si puedo volver a confiar en una sola promesa tuya tan rápido, dije. Su mirada se suavizó apenas. No quiero prometerte rápido. Quiero demostrarte lento. Eso fue peor. Mucho peor. Porque justo esa era la respuesta correcta. La del hombre que por fin entendía que el daño no se revierte con intensidad sino con permanencia. Entonces empieza por no desaparecer mañana. Elías asintió. No voy a desaparecer. Y por no dejar que tu madre me convierta en tema secundario mientras tú gestionas el resto. No volverá a pasar. Y por no usarme como refugio privado si afuera todavía no sabe sostenerme. Allí sí tragó saliva. Porque esa era la condición más dura. No bastaba con amarme ahora en mi cocina. Tenía que seguir haciéndolo cuando los Armand, el consejo y media ciudad quisieran arrancarme de su lado por conveniencia. Sí, dijo al fin. También eso.
Lo observé largamente. Después abrí un poco los brazos, no del todo, todavía no, pero suficiente. Él se quedó inmóvil un segundo, como si no creyera merecerlo. Luego cruzó la distancia con una lentitud reverente y me abrazó. Dios, cuánto había extrañado ese cuerpo. Ese olor. La forma en que su pecho reconocía el lugar exacto donde encajar el mío. No fue un abrazo romántico. Fue peor. Fue el abrazo de dos personas que se sobrevivieron a sí mismas y a una familia entera antes de permitirse volver a respirar juntas. Lo intentó con la prensa, con los consejeros, con abogados. Nada funcionó. Porque Elías, por primera vez en su vida, estaba haciendo algo insoportable para todos los Armand. Sostener una posición emocional sin esconderla detrás de un argumento técnico. Así que Elena hizo lo único que le quedaba. Vino por mí de forma personal. Fue una noche en que yo salía del edificio técnico hacia el estacionamiento subterráneo. Había trabajado hasta tarde revisando desviaciones de filtros urbanos y mi cerebro ya operaba a base de café rancio y mala leche. Escuché el clic de unos tacones antes de verla. Elena esperaba junto a mi coche. Sola. Sin chofer a la vista. Eso ya era raro. ¿Piensa parecerse en todos mis finales de jornada como una maldición bien vestida o solo hoy tenía agenda vacía? Pregunté al acercarme. Ella no sonrió. Peor señal todavía. Voy a decirte algo que nadie más se atreve. Me apoyé contra la puerta del coche sin abrirlo. ¡Qué emoción! Sus ojos claros estaban más fríos que nunca. Elías no te sobrevivirá bien si esto escala. Tú crees que le estás salvando de nosotros, pero en realidad lo estás forzando a una ruptura estructural que puede costarle mucho más que el apellido. Su madre puede odiarlo. Su hermano puede litigar. El consejo puede aislarlo. Pero lo que verdaderamente lo destruirá será descubrir, demasiado tarde, que tú no eras lo bastante fuerte para sostener el precio de ser amado por alguien como él. Aquello me golpeó justo donde quería. No porque le creyera del todo. Porque Elena sabía elegir las palabras que más se parecían a mis miedos secretos. ¿Terminó? Pregunté, con la voz más plana de lo que me sentía. Ella dio un paso. Todavía puedes irte con dignidad. Antes de que él tenga que elegir entre perder su lugar o perderte a ti porque tú no soportaste el costo. Sentí el estómago cerrarse. Y por un segundo horrible, pequeñísimo, una parte de mí imaginó esa posibilidad. No porque quisiera irme. Porque amarlo a él sí tenía costo real, visible duro. Elena lo vio en mi cara y sonrió apenas. Como una cirujana que acaba de tocar el nervio correcto. Y entonces una voz masculina sonó detrás de ella. Apártate de mi coche y de mi pareja. Elena se giró despacio. Elías estaba a unos metros, sin abrigo, con la lluvia empezando a mojarle los hombros y una expresión tan controladamente feroz que incluso yo sentí escalofríos. No se acercó a mí primero. Fue directo hacia su madre. Esto termina hoy. Elena sostuvo la mirada. No mientras sigas actuando por impulso. Elías se inclinó apenas hacia ella. No. Esto termina hoy porque acabas de confirmar, una vez más, que solo sabes acercarte a lo que amas para administrarlo como daño preventivo. Aquello la golpeó. Lo vi. Una grieta mínima en la compostura. Yo te crié para sobrevivir a este apellido. No. Me criaste para no cuestionarlo. Y esa diferencia casi me cuesta a Gael. Me tomó la mano entonces. Frente a ella. No en una oficina. No detrás de puertas. No a salvo del mundo. En un estacionamiento frío, con el concreto húmedo y el apellido Armand viéndolo elegir por fin sin cortinas. No vas a volver a buscarlo a solas, dijo, sin soltarme. No vas a volver a hablar por mí. No vas a volver a usar el lenguaje del sacrificio para disfrazar crueldad. Si lo haces, no será solo ruptura familiar. Será pública. Eso sí la hizo blanquear. Porque hasta entonces todo podía manejarse dentro. Los Armand no temían el dolor. Temían la vergüenza. Elena me miró una última vez. No con odio simple. Con la furia específica de los controladores cuando descubren que perdieron el acceso. Ya veremos cuánto dura esto. Elías no vaciló. Lo suficiente para que aprendas a vivir sin decidir quién merezco amar. Ella se fue. Y cuando el sonido de sus tacones desapareció, recién entonces Elías soltó el aire como un hombre que llevaba semanas respirando a medias. Yo seguía callado. No por duda. Porque me temblaban las piernas. Él se volvió hacia mí de inmediato. ¿Te dijo algo antes de que llegara? Podría haber mentido. Podría haberme tragado el veneno. No lo hice. Intentó convencerme de que terminarás odiándome por el costo de elegirme. La rabia cruzó su rostro como una sombra negra. No. Elías. Me sostuvo la cara con ambas manos. Firme. Cálido. Temblando un poco. Escúchame bien.
Lo único que estuve a punto de odiar fue la parte de mí que le permitió hacerte creer que podías perderme por exceso de verdad. Si hay un costo, lo pago contigo. No en tu lugar. No apartándote. Contigo. Y esa fue la primera vez en meses que sentí que el vínculo dejaba de pedir disculpas. Empezaba, por fin, a parecerse a una casa. Los meses siguientes fueron extraños. Más honestos que felices al principio. Porque sí, Elías había roto con su familia. Sí, el consejo quedó dividido. Sí, Mauricio intentó maniobrar una transición parcial y terminó evidenciando demasiado sus propias ambiciones. Sí, Elena perdió más influencia de la que creyó posible. Pero la vida íntima no se recompone con una sola gran escena. Se recompone en mañanas. En los restos. En las veces que el cuerpo recuerda el abandono incluso cuando la mente entiende por qué ocurrió. Volvimos a vivir juntos despacio. Primero 3 noches a la semana en mi apartamento, porque yo no pensaba regresar de inmediato al penthouse donde había aprendido a sentirme desplazado. Luego 5. Después él empezó a dejar ropa, libros, una camisa olvidada sobre mi silla como si la domesticidad tuviera que conquistarme por acumulación. Yo seguía despertándome a veces con la certeza irracional de que ya se había ido. Que habría una nota. Que el lado de la cama olería otra vez a culpa vacía y silencio. No ocurría. Elías estaba ahí. Dormido boca abajo, o leyendo informes en la cocina, o haciendo café demasiado fuerte, o simplemente observándome desde el marco de la puerta como si aún le sorprendiera que lo dejara seguir entrando. Una madrugada me encontró sentado en el sofá, completamente despierto, con el pecho apretado por una angustia sin forma. No dijo, ¿qué te pasa? No dijo otra vez con esto. Se sentó a mi lado y esperó. Eso, ridículamente, fue lo que me hizo llorar. Pensé que ya había superado esta parte. Admití con vergüenza, mirando la taza entre mis manos. Pero a veces todavía siento que si cierro los ojos, voy a despertar en el mes peor y tú volverás a estar a 3 metros de mí diciéndome que necesitas tiempo. Elías guardó silencio un momento. Luego respondió con una voz tan baja que casi dolió. Yo también despierto a veces creyendo que voy a volver a encontrarte mirándome como esa noche en la cocina. Y no hay nada en mi vida que me dé más miedo que repetirle a tu cuerpo la experiencia de sentirse solo conmigo. Levanté la vista. Parecía cansado. No del día. Del aprendizaje. Y quizá por eso le creí más. No puedo prometerte que no voy a tener miedo a ratos, dije. No te pido eso. Ni que voy a dejar de odiar a tu madre de manera activa y sostenida. Eso le arrancó una exhalación breve, casi una risa. Sería poco saludable si dejaras de hacerlo tan rápido. Apoyé la cabeza en su hombro. Tardé un segundo, pero lo hice. Elías no se movió hasta que sintió el peso completo. Solo entonces apoyó la mejilla sobre mi pelo y murmuró. No quiero que el hecho de haberte elegido tarde convierta cada día futuro en una compensación. No quiero vivir pagando. Quiero vivir haciéndolo bien. Esa frase se me quedó adentro. Porque sí, el arrepentimiento podía ser sincero. Pero lo que de verdad empezaba a salvarnos era otra cosa. La decisión de no convertir el amor en penitencia eterna, sino en práctica distinta. Empezó a llevarme a reuniones abiertas como su pareja sin bajar la voz. A corregir en público a quien me trataba como incidente emocional. A negarse a discutir mi lugar en su vida como si todavía fuera un punto negociable. Y yo también tuve que aprender. A no usar cada gesto suyo como tribunal. A no castigarle todos los días por haber tardado tanto en entender. A permitir que el hombre que me falló también pudiera convertirse en alguien nuevo sin que eso borrara la memoria. No fue un proceso limpio. Fue nuestro. El final, si es que algo así existe, llegó en la vieja casa de campo de los Armand. Sí, esa. La propiedad donde Octavio había firmado acuerdos, donde Elena había dado cenas de cacería social y donde Mauricio soñaba con seguir administrando una dinastía como si todos fueran piezas de ajedrez bien perfumadas. La casa quedó vacía tras la fractura del consejo. Nadie quería usarla durante un tiempo por simple asociación tóxica. Elías me llevó un domingo gris de otoño. ¿Por qué aquí? Pregunté al bajar del coche. El aire olía a tierra húmeda y árboles altos. La mansión, sin gente, parecía más pequeña. Más triste. Menos dueña de sí misma. Él apagó el motor y se quedó un segundo con las manos sobre el volante. Porque quiero quitarles este lugar también. Lo miré de perfil. Había algo en su voz que no entendí del todo hasta que entramos. No llevaba abogados, ni decoradores, ni administradores. Solo una bolsa de comida, 2 llaves nuevas y cara de hombre a punto de arrancarle un símbolo a su propia historia. Caminamos por las habitaciones en silencio. El comedor donde una vez Octavio habló de vínculos útiles. La terraza donde Elena había evaluado esposas ajenas con una copa en la mano.
El salón donde Mauricio solía explicar la familia como si fuera una maquinaria que se aceitaba sola. Todo parecía menos importante vacío. Eso me dio una clase de paz rencorosa. Llegamos al jardín trasero, donde había un invernadero viejo medio abandonado. Elías abrió la puerta con un esfuerzo breve y entramos entre macetas secas, hierro envejecido y luz filtrada por cristales empañados. Cuando era niño, dijo, este era el único sitio de la propiedad donde podía esconderme sin que me encontraran enseguida. Lo escuché en silencio. Octavio odiaba que viniera aquí. Decía que un heredero no debía pasar tiempo en lugares que no produjeran nada. Me acerqué despacio. ¿Y ahora qué produce? Elías me miró. Una sombra de sonrisa cansada pasó por su boca. La primera decisión verdaderamente mía que voy a tomar en esta casa. Se metió la mano al bolsillo. Yo contuve la respiración por puro instinto. No sacó un anillo de inmediato. Sacó primero una llave. Luego otra. Las puso en mi palma. La propiedad deja de formar parte del fideicomiso central esta semana, dijo. La compré fuera del bloque familiar. Sin apellido compartido. Sin consejo. Sin legado obligatorio. Lo miré, desconcertado. ¿Compraste la casa? No la casa, corrigió. Este espacio. El invernadero y los terrenos del ala sur. El resto puede pudrirse si quieren. Mis dedos se cerraron alrededor de las llaves. No entiendo. Entonces sí sacó el anillo. No enorme, no obsceno, no la clase de joya con la que los Armand marcan propiedad. Era sencillo, hermoso, de oro mate y una piedra pequeña del color de la lluvia antes de caer. Se arrodilló frente a mí. Y esta vez no lo vi como aquel hombre quebrado de la bodega, ni como el heredero desesperado en la sala del consejo, ni como el alfa culpable de mi cocina. Lo vi como alguien que por fin sabía exactamente lo que estaba ofreciendo. No quiero pedirte perdón otra vez, dijo. Ni prometerte que ya no puedo fallar, porque eso sería estúpido y tú mereces más que estupidez romántica. Quiero pedirte algo más difícil. Tragué saliva. No confiaba en mi voz. Elías levantó un poco el anillo. Quédate. No en el sentido pasivo. No como quien soporta. Quédate como quien construye conmigo algo que no tenga el apellido de mi familia pegado a cada pared. Quédate para discutir, para ensuciar, para dormir mal, para reírte de mí cuando haga café insoportable y para recordarme quién soy si alguna vez vuelvo a parecerme demasiado a ellos. Me ardían los ojos. Mucho. Gael. Yo te amé desde el primer día en que mi cuerpo dejó de reconocer como hogar cualquier sitio que no oliera a ti. Pero aprendí tarde que amarte no me daba derecho a elegir por ti el precio del vínculo. Si vas a seguir a mi lado, quiero que sea mirando de frente lo que somos, no escondidos de lo que tememos. Quédate porque me eliges. No porque te lo deba el destino. Ahí estuvo. La frase exacta. No sé mío, no perdóname, no ya sufrimos suficiente. Solo, elígeme. Y quizá eso fue lo que terminó de curarme una parte. Porque al final, después de todo lo que su familia hizo por separarnos, después de cada silencio, cada tiempo, cada herida administrada con la excusa del deber, el hombre frente a mí ya no estaba hablándome como un Armand. Me hablaba como Elías. Entero, tarde, hermoso en la ruina y griega, por fin, libre lo suficiente como para pedirme futuro en vez de imponerme sacrificio. Lloré. Claro que lloré. Me arrodillé frente a él. Tomé su cara entre las manos. No voy a fingir que no me asustas un poco todavía. Una exhalación tembló en su pecho. Sería preocupante que no. Y no voy a volverme una estatua romántica por un discurso bueno y una propiedad expropiada al infierno de tu apellido. También justo. Eso me hizo reír entre lágrimas. Maldición. Lo seguía amando de una forma casi ofensiva. Miré el anillo. Luego las llaves. Luego a él. Pero si quiero quedarme, murmuré. No para soportar el costo de amarte. Para construir contigo algo que haga que valga la pena haber sobrevivido a lo demás. Elías cerró los ojos un segundo. Cuando volvió a abrirlos, había una luz nueva en su cara. No alivio total. Algo mejor. Posibilidad. Puso el anillo en mi mano, no en mi dedo todavía. Como si incluso eso me perteneciera decidirlo a mi ritmo. Entonces me besó. Lento, sin miedo, sin esconderse de ninguna pared heredada. Afuera el jardín olía a tierra viva. Adentro, el viejo invernadero de una familia construida sobre control se llenó por primera vez de algo que jamás había sabido cultivar. Una elección mutua que no obedecía a nadie más. Y mientras su boca encontraba la mía con esa mezcla de hambre, ternura y arrepentimiento transformado en futuro, entendí por fin la verdad completa de nuestra historia. Mi alfa destinado si me apartó de su lado. Si me dejó sentir solo dentro de su amor.
Si permitió que su familia se metiera entre nuestros cuerpos hasta volver el vínculo una herida. Pero también era verdad que ellos nunca lograron lo que realmente querían. No lograron que dejáramos de reconocernos. No lograron que el miedo sustituyera del todo a la casa. Y al final, cuando su apellido ya no pudo seguir decidiendo por él, Elías hizo lo único que siempre debió hacer desde el principio. Dejó de empujarme lejos, y me pidió, al fin, que caminara junto a él donde todos pudieran vernos.